Oh no, I think of you whenever I'm alone, so please don't go. Can't hold your breath. I heard about a girl buried her dolls and lost her curls. Painted on lipstick vein, grew a stuff from do you feel the Hola, hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Les traigo un nuevo video mostrando mi cara por especial 1000 suscriptores. 1000 suscriptores. Me están preguntando. Ay, si me viene a la cabeza, ¿qué significa 1000? 1000 significa en quechua, guaranca. Así es, bueno chicos. En este 1000 suscriptores les voy a dar algunos consejos para que aprendan quechua, sus hijos, sus sobrinos, qué sé yo. No sé, sus hermanitos quizás, ¿no? Para que aprendan quechua rápido. Más o menos uno puede aprender sus hijos, sus sobrinos más o menos cuando tienen 5 años, 6 años, y ahí ya pueden hablar en quechua. Bueno, primeramente les voy a hacer algunos agradecimientos. Muchísimas gracias, 1000 gracias por apoyarme en este canal. Les mando no sé qué decirlo, de verdad. No, tan emocionante estoy. Me emocioné por apoyarme y hacerme llegar a 1000 suscriptores. De verdad, sin ustedes este canal no es nada, verdad, no es nada. Espero seguirme apoyarme para seguir adelante, ¿no? Verdad. No, si quieres aprender más quechua, solo que abajo comenten. También estaré dejando mi número de WhatsApp aquí abajo, el link del grupo, ¿no? Y de esa manera vamos a aprender juntos. Quizás tú sabes más, porque el que estaba antes no sabe mucho quechua, no 100%, ¿no? De verdad, yo en este canal estoy haciendo videos. Cuando empecé, siempre he hecho videos en quechua porque me gusta hacer quechua, ¿no? Me gusta hacer videos en quechua, enseñarlos a ustedes, a los que no saben hablar quechua. Siempre les enseño con algunas palabras, frases, qué sé yo, pero en este momento voy a venir con más. De verdad, estoy muy agradecido con ustedes. Gracias por apoyarme y hacer llegar a mis suscriptores. Espero que compartan este video, ¿no? Con todos, ¿no? Bueno, si quieres saber más quechua, quieres aprender totalmente quechua, 100% quieres aprender quechua, pues te recomiendo que abajo suscribirte, botón rojito, ahí tienen que hacer clic, suscribirse, luego activa la campanita. ¿Para qué es la campanita? Cuando actives la campanita, una vez cuando voy a subir un video nuevo, les voy a notificación diciendo un video nuevo en quechua. Así que es una notificación para que te llegue. Es una notificación de video. Digamos, cuando voy a subir un video nuevo, esa notificación te va a llegar y subir un video nuevo. Bueno chicos, en este momento que me llega a 1000 suscriptores, vamos a ver, les voy a enseñar que llega a 1000 suscriptores. Espero compartir, siga apoyándome. Bueno, mi meta es llegar a 10.000 suscriptores. Espero apoyarme, compartir el video, digamos, de amigos, de tu vecino, qué sé yo. Están buscando a alguien que les enseñe quechua, ¿no? Pues recomiéndame, que siempre estaré haciendo video con la semana. Y la semana estaré haciendo 3 videos, la semana 3 videos estaré haciendo en quechua. Es una serie que les voy a recomendar totalmente. Voy a esforzarme para que aprendan ustedes quechua, ¿no? Les voy a esforzar porque ustedes aprenden quechua totalmente fácil. Bueno, desde hoy estoy empezando. Ya que llegado menos que enseñan a ustedes sí o sí. Activo va a estar en 3 veces, ¿no? Bueno chicos, entonces empezar. Bueno, en este video les voy a traer un video de que cómo puedes enseñar a tu hijo, a tu sobrino, a tu hermanito, a tu vecino, quizás quieren aprender, ¿no? Algunos te voy a enseñar. Bueno, primeramente lo que debes hacer es
cómo pueden enseñar quechua a sus niños, ¿no? Bueno, o sea, ¿cómo pues uno? Primer paso, lo que debes enseñar a tu hijo, primeramente tienen que ver videos de diálogo en quechua, ¿ya? El primer paso diría. Segundo paso sería, a ver, saludos. Siempre tienes que hablar en quechua, ¿no? O sea que hablarles en quechua cada vez que puedas, así. O sea que tú debes saber hablar quechua, ¿no? Tienes que saber quechua, ¿no? Y enseñar a tus hijos, ¿no? Bueno, los niños de ahora son buenos preguntones, ¿no? Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esta cosa? ¿Cómo se dice? Bueno, de muchas cosas te preguntan. Y tú te tienes que responder en quechua, pero con su traducción. Entonces, ¿qué cosa es, mami? Te dice, ¿no? Tú te dices, esta cosa es así, significa así. Si tú sabes quechua, pero si no sabe, digamos, sus padres, pues, disculpa, los papás, algunos saben quechua, ¿no? Y bueno, va a ser difícil de que enseñes quechua a tu hijo, ¿no? Si uno sabe quechua, pues rápido enseñar a sus hijos en quechua. Bueno, el tercer paso sería, tienes que hablarle rutinariamente en quechua. Luego, cuarto paso sería cómo puedes aprender. Eso es muy importante. Lo que debes enseñar a tu hijo es, ¿a qué se dedica tu hijo? ¿Qué siempre te está pidiendo? ¿Qué es lo que agarra? Tú también, ¿qué cosa agarra? Yo también, ¿qué es lo que quiere agarrar? ¿Qué sé yo? Bueno, y eso tienes que descifrar en quechua, por ejemplo, lo que hagan, ¿no? Lavar todos los días, salir, cambiarse. Bueno, lo que agarran, ¿no? ¿Qué es lo que agarran? Cuadernos, lapiceros, colores, todo lo que pone ahí escrito en quechua, con su traducción. Dile tal cosa, esta cosa, y bueno, yo digo, tiene que decir esta cosa significa así, esta cosa, bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Para qué se dedica? Tú también, ¿qué es lo que das? Digamos, ya tú siempre le das colores, algunos, digamos, en hora de comer, siempre uno agarra taza, plato, tiene que decir en quechua. Digamos un ejemplo, en desayuno, por ejemplo, siempre das un té, un mate, pero decirles, ahí está tu mate, pero en quechua. Por ejemplo, que ahí está tu taza de té, te dices, acá en mi casa matit en pochisca le das, ¿no? Bueno, el quinto paso, cuando pequeñito todavía un niño de 5 o 6 años, esa edad se enseña a través de juegos, cuentos, adivinanzas y ahí pues carta rápido. Bueno, también así, también ellos y ellas que oigan, ¿no? Tienen que oír las palabras que como son pequeños, todavía chiquititos, todavía no es en su edad, ¿no? Que 5 o 6 años, ¿no? Bueno, y en ese momento poco a poco van a captar más rápido cada palabra, más que todo, saludos, bueno, saludos más que todo. ¿Cómo puede aprender uno de este saludo, lo que hablas? ¿Qué es lo que más hablas en el casa, pues? Es tener que hablar, pero a frente de tus niños, ¿no? Y en este momento poco a poco se va a captar, pero no, bueno. Luego tienen que enseñar videos en quechua, enseñarles, o sea, videos, bueno, los niños les gusta videos animados, ¿no? Videos animados en quechua, hagan ver eso, ya poco a poco se van captando, ¿qué significa esto? Entonces, si ellos tienen dudas, ¿qué significa esto? Te va a preguntar y tú dices, respondes, ¿no? Significa así, ya van, ¿no? Luego tienen que llevar a paseo vacacional donde hablan quechua, a campo, que se lleva a un ciudad donde hablan quechua, donde personas que hablan quechua, que no digan en español, pero bueno, chicos, vacaciones, ¿ya? Así, bueno, yo cuando era un niño, a mí me enseñó, mis papás no sabían hablar correctamente quechua, pero yo me aprendí quechua, mi abuelito, mi viaje, siempre viaje, ¿no? A mí me llevaron de vacaciones a pasar a diferentes lugares donde hablaban quechua. Y yo poco a poco oyendo, ¿qué es eso? Yo me digo, ¿qué están hablando? Yo siempre pregunto a mi abuelito, ¿no? ¿Qué están hablando? Y él me dice la traducción, así están hablando. Ah, ya, poco a poco captándome, ya, poco a poco ya estoy descubriendo a mí, ya. Pues no, muchas dudas me puede mi abuelito, ¿qué significa? Así poco a poco estoy aprendiéndome, ¿no? Gracias a mi abuelito me enseñó a hablar quechua. Bueno,
Bueno chicos, tomé interés en quechua, entonces ellos poco a poco me enseñaron a hablar quechua, significados, saludos. Yo me aprendí palabras en lo que, por ejemplo, en la casa, de una casa, mesa, carpetas, baños, servicios, etc, etcétera, que utilizo en mi casa. Siempre me la han puesto escrita en quechua, entonces cada vez que la veo digo, ya no digo silla, sí, ya no digo silla, sino le digo tiana, ya no digo silla, en tiana, digo así, ¿no? Entonces bueno, de esa forma está aprendiéndome. Hay muchas formas de aprender quechua. Bueno chicos, vamos a otro. Ojo, lo que deben enseñarles tienen que ser palabras básicas, como ya les dije, palabras básicas, ya les dije. Pues a eso me refiero, palabras básicas, que siempre lo que hagas, siempre le hablas en tu casa, cualquier cosa, pero siempre repites esa cosa, diariamente repites, ¿no? Pues siempre repites, buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto, toma, corre, vas allá, tráeme esto, pero en quechua tienes que decirlo así. Bueno chicos, hay mucho que decir, pero un día va a ser en Facebook, vivo en directo, les voy a enseñar pues, algunos videitos en directo. Estarán en confirmen este Facebook. Y en Facebook puedes encontrar en página web de Facebook, está como Cipri Rudy, y Facebook a personal está como Cipriano Rudy. Bueno chicos, en mi otro canal hago videos de todo tipo, algo para reírse un poco más o menos, con nombre de Quechua Blogs. Ahí pueden suscribirse y hacer comentario. Bueno, si de verdad, uno más me repito, si quieres aprender totalmente de este canal quechua, pues lo que deben hacer son 3 cosas: suscribirte aquí abajo, activar la campanita, compartir con tu amigo, agregar a tu lista de quizás tus vecinos por ahí que están buscando que alguien le ayude en quechua, pues recomiéndale este canal. No voy a hacer como algunos youtubers, no, 2, 3 videitos y nunca más continúan. Bueno, tampoco no los juzgo porque quizás no tengo experiencia, disculpen que les ofendí, quizás tú alguna vez has hecho video en quechua, pero bueno chicos, el que está hablando de Cipriano. Gracias por ver este video hasta aquí conmigo. Nos vemos en mi próximo video. Voy a traer mis primeros videos para que aprendas rápido. Bueno chicos, conmigo hasta luego, chao, cuídense. Oh no, I think of you whenever I'm alone, so please don't go. Can't hold your breath.